¿Cuántos han podido ver la misericordia, el cuidado y la fidelidad de Dios en medio de esta semana? Amén. ¿Y cuántos han atravesado dificultades en esta semana? ¿Cuántos han estado en algún momento a lo mejor llenos de ansiedad? Pero en medio de todo eso, ¿cuántos han visto el poder de Dios obrar en su vida? Y es razón suficiente para darle gloria a Él en esta mañana. Amén. Bueno, nos toca hoy celebrar o aprender sobre el Día del Niño, no el Día del Niño en general, no vamos a estudiar el Día del Niño, pero sí cómo Dios ve a los niños y cómo nosotros, como iglesia, como padres, como hijos, como tíos, tías, primos, mayores, tenemos la responsabilidad de cuidar y velar por ellos. Y hoy he titulado este mensaje, que va a ser temático, cuidando y amando a nuestros niños. Cuidando y amando a nuestros niños. Imagínense que estoy de aniversario con mi esposa y yo empiezo a reunir y guardo, y con todo el esfuerzo yo compro algo que ella deseaba y que ella quería. Y llega el día del aniversario y yo voy y se lo entrego, se lo regalo. Y ella me dice, ay, gracias mi amor, me da un abrazo y pone el regalo en la mesa. Y pasa todo el día y ella no mira el regalo ni le presta atención. Pasa 2 días, 3 días y el regalo sigue allí. ¿Cómo se sentirían ustedes? Un poco mal, ¿verdad? Un poco mal porque fue un esfuerzo, fue algo que yo le regalé con mucho amor a ella y ella no está valorando. Este no es un caso de la vida real, por si acaso. Pero es algo que a mí me haría sentir mal porque ella no lo está valorando. Hermanos, de igual manera, el Señor nos ha entregado, aparte de su gracia, de su bondad, su misericordia, nos entregó a su único Hijo. Nos ha dado regalos y bendiciones, dentro de las cuales están el poder ser padres, el poder ser tíos, el poder ser abuelos, el poder tener niños en medio nuestro, porque son un gozo, una alegría, una bendición para nuestro hogar. Y el Señor desea, anhela que nosotros veamos la importancia que tienen estos niños en medio nuestro. Y ya vamos a ir para allá. Y quisiera que pudiéramos leer de manera introductoria el capítulo número 1 de Deuteronomio, versículos 38 y 39. Y allí ahorita le va a aparecer en pantalla para que lo podamos leer. Y dice la palabra del Señor: Josué, hijo de Nun, que está delante de ti. Nos ponemos rápidamente, el Señor aquí está hablando a Moisés. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá, hablando de la tierra prometida. Anímale, porque él hará que Israel la posea. Además, en cuanto a los pequeños, que ustedes dijeron que vendrían a ser presa, y sus hijos que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal, entrarán allá, y a ellos le daré la tierra, y ellos la poseerán. ¿Qué le parece si inclina su rostro y vamos a orar? Bendito Dios, Padre Celestial, Dios bondadoso, bueno, misericordioso, a ti te damos gracias por regalarnos un día más para bendecirte, para alabarte. Un día más donde podemos ver tus misericordias derramadas en nuestras vidas. Y hoy, Señor, te pedimos en especial que tú puedas bendecir la vida de cada uno de los niños, de nuestras familias, de los conocidos, que tú guardes su vida, que tú bendigas a esos niños que están en situación de calle por distintas razones, que han estado en el abandono, en el olvido, que nosotros como familia de la fe también podamos tener gestos de amor, de comprensión, de cuidado con ellos.
Te rogamos, Señor, que hoy tu palabra pueda hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea quien hoy gobierne este sermón, hablando a nuestros corazones, confrontándonos, alentándonos, mostrándonos qué debemos de hacer, qué debemos de cambiar, Señor, pero sellándola en nuestros corazones para ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Rápidamente, en este pasaje que acabamos de leer, nosotros podríamos ver que el pueblo se había quejado con Dios. Estamos en el libro de Deuteronomio, que significa segunda ley, porque ya había muchas personas nuevas, y esta es la transición que estamos viendo ahorita en este capítulo, donde el pueblo, a causa de su rebeldía, porque ellos se quejaron contra Dios, e incluso ellos decían: prefiero estar en Egipto deleitándome de manjares que estar aquí en el desierto. Y ojo, ya estamos en la etapa donde ellos ya han visto el milagro y el poder de Dios sobre sus vidas. Ellos han visto cómo hasta sus ropas y sus calzados no se desgastaban durante toda la peregrinación en el desierto. Ellos habían visto columnas de fuego. Ellos habían visto las nubes que los protegían para que no los dañara el sol. Ellos habían visto el maná, ese alimento que descendía del cielo para que ellos pudieran sustentarse. Comieron carne, les dio agua en medio del desierto. Pero aún así, si lo leemos en el libro de Números, milagro tras milagro, el pueblo se iba quejando y renegaba de Dios y decía: prefiero morir y estar en Egipto. Y por esta causa de su desobediencia, el Señor tomó y dijo que esa porción y esas personas no iban a entrar a la tierra prometida. Pero el Señor aquí hizo una excepción con 3 personas, o con 2 personas y un grupo. Fíjense lo que decía en el pasaje: Josué, Caleb, y el Señor dice: y los niños, los pequeños que están entre ustedes, ellos heredarán esta tierra. Y es interesante y me llama la atención, porque no sé si usted va a diferir conmigo, pero aquí yo veo que el Señor está haciendo una distinción. Aquí el Señor está, no porque ellos sean más santos que nosotros, pero el Señor sí está preservando a los niños y cuidándolos para que ellos sí entren a la tierra prometida. A pesar de que sus padres pecaron, sus padres se rebelaron contra Dios, yo iba a preservar a estos niños. Hermanos, porque para Dios los niños tienen valor y tienen importancia, porque ellos son un regalo de parte de Él, el cual Él los ha visto con amor, compasión y con misericordia. Y sabe, ciertamente nosotros no tenemos conocimiento ni certeza de cómo será el futuro de nuestros hijos, porque eso le corresponde al Señor. Nosotros no sabemos ni qué va a suceder conmigo un segundo después de este instante. No tenemos la certeza, porque solamente el Señor conoce el futuro. Pero sí tenemos una gran responsabilidad mientras estemos en esta tierra y estemos con ellos, que es de criarlos, cuidarlos y enseñarles nuestra fe con palabras y hechos desde el momento de su nacimiento hasta que ellos estén con nosotros, o hasta que ellos alcancen su madurez, sean adultos y ya tengan que dejar el hogar. Y es el propósito hoy, que podamos entender cómo podemos reflejar el amor y el cuidado de Dios hacia los niños en nuestro diario vivir. Y hermano, Dios quiere que nos percatemos de que nuestros hijos, que nuestros niños son un regalo que proviene de Él. Son un regalo maravilloso y único. Y por eso quisiera hacerle 2 preguntas y espero que podamos responderla a lo largo del sermón. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer con estos regalos que Él nos da? Y segundo lugar, ¿cuáles son nuestras responsabilidades hoy en la preparación para el futuro? Y si usted dice: bueno, pero es que yo no soy padre, entonces este sermón no es para mí.
quédese sentado, preste atención y escuche, porque usted debe tener algún niño alrededor. Y nosotros estamos llamados a cuidar y velar también por ellos, por los que están aquí en la iglesia, por los que están en nuestra familia, por los que están en nuestra comunidad. Y en primer lugar, ¿cómo nosotros podemos amar y cuidar a nuestros niños? Es reconociendo el valor que ellos tienen, reconociendo el valor de los niños. Y esto quisiera que pudiéramos leer el Salmo 127, versículo 3. Un texto muy conocido por nosotros que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En primer lugar, hermanos, como lo venía diciendo y ahora se los muestro a través de la Escritura, es que los niños son una bendición de Dios. Dios nos confía a nosotros como mayordomos para cuidar a los niños como un regalo preciado que Él nos ha dado. No nos pertenecen a nosotros, no son nuestros. Los tenemos en un cuidado porque le pertenecen es al Señor. Y es un llamado honroso de parte de Dios, el cual Él nos ha dado para que nosotros podamos cuidarles, amarles, protegerles, instruirles y enseñarles. Y hay una versión que dice que es aventurado o es bienaventurado aquel que los tiene. Y quisiera irme un momento a ese Salmo 127. Porque me llama la atención que este pasaje, este salmo, tiene como un encabezado la prosperidad, por lo menos en la Nueva Biblia de las Américas, la prosperidad viene del Señor. Pero cuando nosotros hablamos de prosperidad, nosotros comúnmente hablamos de cosas materiales, de cosas físicas, del carro del año, de cuán amplia está la cuenta del banco, qué tanto efectivo yo pueda tener. Y eso lo vemos como prosperidad, qué posesiones yo pueda tener. Pero en el pasaje que está hablando acá, en el Salmo 127, el salmista está hablando de que el Señor debe ser el centro del hogar, que el Señor debe ser quien edifica la casa, porque si no, en vano nosotros estuviésemos haciendo las cosas. Y en ese contexto es que Él dice que un don del Señor o un regalo, una herencia de parte de Dios son los hijos. La verdadera prosperidad, mis hermanos, no es tener muchas posesiones, es tener un hogar gobernado por Dios y que con Dios en el medio y con nuestros hijos, ellos van a reflejar esa bendición de parte de Dios para con nosotros. Ahora, ¿el que no tiene hijos no tiene bendición? No estoy diciendo eso. Sino que los hijos son una muestra de la bendición, una de las muestras de la bendición de Dios para nuestras vidas. Hay un proverbio alemán que me lo sé en español porque en alemán no me lo sé, pero dice así: muchos hijos hacen muchas oraciones y muchas oraciones traen mucha bendición. Hermanos, pero esto va a depender de cómo tú y yo estamos instruyendo a nuestros hijos en nuestro hogar. Pero estamos reconociendo el valor y la importancia que ellos tienen, o los estamos viendo como los pequeñitos que están allí en la casa, que hacen bulla, que estoy sobreviviendo a ver cómo van a estar y cómo van a andar, y que ellos aprendan por su cuenta, y cuando ya crezcan estamos buscando, Señor, que venga rápido para que se case. Hermanos, los hijos son una bendición de parte de Dios, no son una carga. Los hijos no deben ser vistos como el dolor de cabeza de mi vida. Y muchas veces tenemos que tener cuidado con las expresiones y las palabras que decimos con respecto a ellos. Ser padre tiene sus responsabilidades. Tener niños a nuestro alrededor tiene sus responsabilidades. Pero esto no quita que ellos bendicen nuestras vidas. En lo personal, yo le doy muchas gracias a Dios por mi hija Anabela,
porque Dios me muestra mucho su amor a través de ella y Dios me enseña mucho a través de ella. Incluso cuando a veces uno está hasta tambaleado en su fe, ella no me recuerda que Dios está conmigo y que su fidelidad permanece en mi hogar. Dice el salmista que que los hijos son una recompensa para nosotros. Y por eso dice que bienaventurado el hombre que de ellos tiene su aljaba llena, no será avergonzado. Y dice, como flecha en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Porque usted y yo estamos llamados para guiarles, para orientarles, para cuidarles, protegerles, conforme al valor que ellos tienen de parte de Dios. Dice, y recompensa en el versículo 3, es el fruto del vientre. Es una recompensa, es un regalo, es un don de parte de Dios cuando usted tiene un hijo, una hija, muchos hijos. Hermanos, los niños no son un estorbo. Los niños no son un estorbo ni en nuestro hogar, ni en la iglesia del Señor. Nuestros hijos y los niños no son, como algunos dicen, no, él fue un pelón, él fue una pastilla no tomada. Hermanos, no. Ellos son un regalo de Dios para ti y es urgente y necesario que comiences a verlo como un regalo de Dios para ti. En segundo lugar, el segundo punto de cómo podemos reconocer el valor de los niños es que Jesús valora a los niños. Y vamos a Marcos capítulo 10, versículo 13 y 16. Y fíjense lo que dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Para la época bíblica, tanto en el Antiguo Testamento o para la cultura hebrea, para decirlo así, para el tiempo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, los niños eran vistos como algo de menor valor y de menor importancia. Importaban los herederos o los primogénitos porque ellos iban a recibir la bendición e iba a trascender el legado del apellido hasta de la profesión a través del primogénito. Pero ellos no tenían una relevancia y una importancia, podríamos decirlo que en algunas ocasiones podrían llamarlo hasta como parte del estorbo, y ellos tenían que estar con sus madres en un lugar aparte, no con los hombres, hasta que llegaban a una cierta edad de 12, 13 años, donde ya estaban en adolescencia y comenzaban a prepararlos para ya ser un adulto. Pero para el pueblo judío era una costumbre dedicar los niños a Dios, y lo acercaban a los sacerdotes, lo acercaban al templo para dedicarlo a Dios y para que lo bendijeran. Y probablemente estas personas se estaban acercando al Señor para realizar esto, para dedicarlo a Dios y que Jesús los bendijera y pudiera dar la bendición sobre ellos, valga la redundancia. Y los mismos discípulos, fíjense lo interesante de esto, los mismos discípulos pensaron que los niños serían un estorbo para el maestro. Fíjense lo que dice. Los discípulos reprendían a los que llevaban a los niños. Los mismos discípulos estaban, no los traigan para acá, no estén molestando al maestro trayendo a estos niños que van a hacer escándalo. Están saboteando el sermón que nos está dando el Señor. Y la reacción del Señor Jesús, ¿cuál fue? Se indignó. Pero ahora, ¿estamos nosotros en algunos momentos de nuestra vida pensando igual que los discípulos? Y ahora cuando nos venimos al contexto de la congregación y del culto, a veces porque algún niño recién nacido llora,
Nos molestamos porque está estorbando el servicio. Es un bebé. Y tampoco es que vamos a armar aquí una sala de juego, porque el culto debe de mantener orden y reverencia. Pero yo creo que usted puede entenderme el punto. Debemos de tener cuidado que no estemos viendo a los niños de nuestra iglesia como un estorbo, como los escandalosos, cuando debemos de nosotros velar y cuidar por ellos, porque a su corta edad, en su pequeñez, ellos están viniendo a la casa del Señor para aprender del Señor. En esos salones que están allí, no los están entreteniendo, no están jugando cartas, no están jugando uno, no están jugando monopolio, le están enseñando la palabra de Dios en un lenguaje que ellos puedan entender, lo que llaman pedagogía, pero le están enseñando la palabra del Señor. Jesús no aceptó esto de sus discípulos y se indignó. ¿Saben por qué? Porque los niños también tienen la imagen de Dios impregnada en ellos. Ellos también fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿O cree que solamente los adultos? Y Jesús, al ver esto, se acercó, los abrazó y los bendijo. Pero hay algo más curioso aún. Y luego de esto el Señor los coloca a ellos como un ejemplo para nosotros. Porque dice en el versículo 16, y tomándolo en el 15, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué el Señor lo colocó en ejemplo para nosotros? Y es porque el niño depende de su padre. El niño confía en que su padre va a socorrerle. Yo le preguntaba a Anabela, ¿tú te sientes segura con mami y papi? Y ella me decía, sí, cuando yo estoy con usted y me gusta que siempre estén cerca, yo me siento segura y me siento protegida. Y saben, yo puedo ser valiente hasta que sale una rata andando por ahí. Yo puedo ser valiente hasta que salga una culebra, hasta ahí llegué yo. Pero para ella, nosotros somos su protección y su seguridad. Para su hijo, usted es su protección y su seguridad. El niño se siente seguro cuando su padre está cerca. El niño se puede molestar por un momento, pero luego el niño pasa la página y sigue jugando con sus amiguitos. Nada pasó. Nos matamos ahorita, 10 minutos después, nos estamos compartiendo el juguete por el que estábamos peleando. El niño perdona fácil y rápidamente. Cuando está en peligro, el niño clama a su padre. El niño ama aun cuando muchas veces lo rechacen, porque su amor es puro y genuino. Y el niño ama, y usted puede ver a niños que lamentablemente son maltratados. Y cuando alguna organización quiere rescatarlos para que puedan ser adoptados por alguna familia, el niño dice que no, porque quiere permanecer con sus padres, aun cuando está siendo maltratado. El niño espera que su padre supla sus necesidades y el niño descansa en esto. El niño confía plenamente en las promesas de su padre. Cuando su padre le dice algo, el niño va a decir, sí, es verdad porque me lo está diciendo mi padre. Ahora el Señor Jesús le está diciendo, si ustedes no vienen a mí como niños, no podrán entrar al reino de los cielos. ¿Nos estamos comportando nosotros como niños espirituales o como estos niños, de manera metafórica, mejor dicho, que están descansando y cuidando en dependencia de su Padre? ¿Estamos siendo nosotros aquellos hijos que confían que nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso, va a socorrernos en el día de la angustia, de la prueba y la necesidad? ¿Estamos nosotros sintiéndonos seguros cuando sabemos que no es que en algún momento nuestro Padre está cerca, no es que Él ha prometido que siempre está con nosotros y que su Espíritu Santo está habitando en nosotros? Pero cuando nosotros nos molestamos con nuestros hermanos, perdonamos fácilmente y rápido,
O como dice, guardamos esa yuca y tenemos ya un sembrarío completo allí. ¿Estamos perdonando fácil y rápidamente? Ahora, cuando estamos en peligro, cuando estamos en situaciones que no sabemos qué hacer, ¿estamos corriendo a clamar a nuestro Padre porque dependemos de Él? ¿Descansamos en que nuestro Dios suplirá nuestras necesidades y confiamos plenamente en sus promesas? Y Jesús le decía, si ustedes siendo malos como padres en su carnalidad le dan buenas dádivas y regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará todas las cosas a ustedes? Y mira cómo las rosas del campo se visten, mira cómo las aves de los cielos comen, tienen alimento, tienen guarida, tienen nido. Ustedes no valen más que eso, ¿cuánto más su Padre? Él es nuestro Padre. Hemos sido adoptados por medio del sacrificio de Cristo. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos no le dará todas las cosas que ustedes necesiten? Pero someteos primeramente a Él. Jesús muestra su amor y su aceptación hacia los niños, invitándolos a estar cerca de Él. Y te invita a ti y a mí a que seamos como un niño para que vayamos y reposemos en sus brazos. En segundo lugar, en el segundo encabezado, que cómo nosotros podemos amar y cuidar a nuestros niños es dando instrucción y guía espiritual. Y si me acompaña de nuevo a Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 7, en primer lugar es que debemos de enseñarles la palabra de Dios. Podríamos dar una instrucción y una guía espiritual es enseñando la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio, y esto es lo que se conoce como el Shema. Escucha, Israel. Comienza así: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, lo que le está diciendo anteriormente, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, en todo tiempo. Los padres tenemos la obligación de enseñarles el Evangelio, la palabra de Dios a nuestros niños y mostrarles a Cristo. Pero esto va a comenzar primeramente si nosotros estamos amando a Dios por sobre todas las cosas. Porque si Dios no está en el trono de mi vida y mi corazón, muy probablemente yo no voy a enseñarle a mi hijo que él también tenga a Dios como el Señor de su vida y su corazón. Por eso el primero le habla a los padres y le dice: escucha, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras entonces ahora cuando tú las internalices, cuando tú las comprendas, las enseñarás a tus hijos de día, de noche, en el camino, en la escuela, para donde vayas, al comer, al levantarte, al dormir, en todo momento. Instruye al niño en la palabra de Dios. Primero debemos de impregnar nuestra vida de la palabra del Señor. Debemos de tener una comunión primeramente con Él, para que lo que nosotros enseñemos sea una manera sabia, objetiva, real, como Dios quiere que se haga. Tenemos que enseñarla a nuestros niños con diligencia. Es un mandato, es una ordenanza. No es si nos parece, no es si tenían muchos sueños, si están muy cansados. No, es que en todo tiempo debemos de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Amar al Señor por sobre todas las cosas. Debemos de inculcar la palabra de Dios en ellos toda su vida. Y la palabra inculcar significa repetir con empeño muchas veces algo, hasta que sea incansable que usted esté diciendo y diciendo y diciendo y diciendo, hasta que se grabe en nuestra vida y en nuestros corazones.
¿Sabe? Meditaba el viernes que amanecimos con un blackout tecnológico porque hubo un problema, Blacksword creo que se llama la empresa que tuvo el problema con una actualización de software. Y aquí en Venezuela no se vio mucho, ¿verdad? A veces no es tan malo que no tengamos tanta tecnología avanzada. Aquí en Venezuela no nos afectó, pero en otros países como Colombia, Brasil, incluso los bancos, Estados Unidos, los bancos dejaron de funcionar. Los vuelos se cancelaron porque Windows no iniciaba, Microsoft se había parado. Hermano, yo meditaba y yo decía, muchas veces nosotros dependemos tanto de esto. Y si en algún momento esto dejara de funcionar, porque ahora, decía el pastor Robinson al inicio, ya no queremos ni traer la Biblia en físico, sino que, no, es que la tenemos aquí. Y no estoy diciendo que esto sea malo, pero que tener la Biblia aquí no sea su primera opción. ¿Sabe por qué? Porque esto distrae. Y mientras usted dice que va a leer la Biblia, abre el Instagram, abre el WhatsApp, o dice, voy a compartir este versículo porque está muy bueno. Se mete al Instagram y se quedó en el Instagram. Compartió el versículo y se empezó a ver las imágenes de todo el mundo. No, medite en la palabra de Dios. Lo que quiera compartir, hágalo luego de su tiempo devocional. No interrumpe ese espacio. Pero yo decía, bueno, si esto deja de existir, o si esto no tenemos acceso, ¿qué vamos a hacer? Y más allá, si en algún momento nosotros dejamos de tener la Biblia en físico porque es prohibida, ¿qué le vamos a enseñar? ¿Cuántos versículos podríamos enseñar a nuestros hijos de memoria? ¿Cuáles versículos yo podría transmitirle a mi hijo si dejara de poder tener la Biblia en físico? Bueno, yo salí raspado, no es usted, yo salí raspado. Hermanos, y esto es necesario hacerlo con urgencia porque el mundo quiere adoctrinar a nuestros hijos. Los movimientos progresistas lo han dicho de manera muy clara. E incluso ellos hicieron hasta una canción. Y sabe, estaba pensando hasta poner imágenes, pero dije, no, vamos a guardar nuestros corazones y nuestras vistas. Pero ellos han hecho hasta una canción que se llama Vamos por tus hijos. Literal, se llama así, Vamos por tus hijos. Y cuando las marchas en el mes pasado que se vivió el supuesto mes del orgullo, en las ciudades donde se realizaban las marchas, hermanos, habían personas homosexuales haciendo depravaciones en la calle. Algunos salían hasta desnudos y en las marchas habían niños, padres irresponsables que se llevaban a sus niños para esas marchas. El mundo está adoctrinando a nuestros hijos y bombardeándolos de ideas en todos los ámbitos. Y hay un dicho que se lo atribuyen a John Wesley, pero algunos dicen que no es de él y por eso lo coloqué como anónimo. Y es que lo que dice, lo que una generación tolera, la próxima lo aceptará. Y sabe, eso no está muy lejos, ya eso está sucediendo. En la actualidad, la generación que más acepta la homosexualidad, por poner un caso, y aceptar es decir lo que lo ven como algo normal, que lo ven como algo que es amor, una forma de expresar amor, son jóvenes entre 18 y 29 años, son los que más lo están aceptando. Es decir, la nueva generación que está creyendo está tolerando esto. Los colegios, la televisión, el internet, quieren hacer ver a los niños como normal y bueno aquello que Dios llama condenación. Y veía, hace días, estaba viendo un programa y comentaron sobre unas comiquitas que sacó, creo que fue Amazon o fue HBO, en verdad no recuerdo. Pero las comiquitas, ni me acuerdo el nombre. Pero se trata la historia de que
a Dios pasó un revuelo en el cielo y a Dios lo convirtieron en un gato y lo enviaron a la tierra como un castigo. Entonces era un gato que se la mantenía hablando y caminaba y decía que él era Dios. Pero también a Satanás le hicieron lo mismo, lo convirtieron en gato y lo pusieron en la tierra. Entonces se trata de esa lucha de los dos gatos, entre algunos que siguen a Dios, otros que siguen al otro gato. Y hermanos, esto es tomar el nombre de Dios en vano y hacer una burla de Dios. Y el nombre de Dios es santo y no puede ser tomado como juego. Más allá hay una serie de comiquitas hecha por Amazon, en el cual es la historia sobre la rebelión de Satanás, pero contada al revés, donde Dios es el enemigo y el malo, el que hizo injusticia, y Satanás es el que tenía que ser redimido. Y son comiquitas que están para nuestros hijos. Y muestran como glorioso y triunfador a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero esa es la decadencia moral que tiene nuestra sociedad. Y nosotros les vamos a entregar en bandeja de plata a nuestros hijos. Yo creo que no, hermano. ¿Qué estamos haciendo como padres? ¿Qué estamos haciendo nosotros como abuelos, como tíos, como hijos? Los niños aprenden y asimilan todo muy rápido. Nosotros decimos, los niños son una esponja, ellos absorben todo. Y es esa la intención de por qué ellos quieren ir por nuestros hijos. Y es por eso entonces la intención de que el Señor dice a tu hijo, dile en todo momento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, porque tu hijo lo va a absorber, lo va a escuchar, lo va a entender, lo va a comprender y lo va a recordar durante toda su vida. Pero junto a esto, enseñarles va ligado a otro punto, que es de que debemos de modelar la vida cristiana a ellos. Porque de nada vale decirle palabras que son muy bonitas, suena muy bien, pero no lo ponemos en práctica. Y como el chiste que a veces digo de la niña que dice, ay, yo quisiera que nosotros viviéramos aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia mi familia sí es feliz, se ama. En la casa no, mi papá pelea, le pega a mi mamá le tira sartenes, yo me tengo que esconder porque si no me dan a mí. Pero en la iglesia no pasa eso. Hermanos, no seamos de esos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Eso es interesante, porque vamos a buscar ese pasaje aquí. Hermanos, porque con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio, nosotros vamos a poder guiar, orientar, instruir y modelar a nuestros hijos. Por eso vale la pena preguntarnos qué hábitos yo le estoy enseñando a mi hijo. ¿Qué vocabulario yo le estoy enseñando a mi hijo? Porque eso influye también. La forma en que yo me expreso de los demás. Cuando se me acerca el vecino, ¿cómo está, vecino? ¿Todo bien? Sí, aquí tiene el azúcar. Bien, Dios le bendiga, tome el azúcar, claro, estamos a la orden. Y cuando cierra la puerta, dígame la vieja esa, sí pide. Parece chiste, pero es verdad. Y eso lo ven nuestros hijos. ¿Qué valores le estamos enseñando a nuestros hijos? Pero sabe, este texto está enseñando que nosotros debemos de guiarle el camino por el que ellos deben andar, por donde deben trazar, o trazarles por donde ellos deben caminar. Y esto también nos enseña que nosotros debemos de ver y observar a nuestros hijos y ver sus destrezas, ver sus habilidades, sus talentos, las fortalezas,
para que nosotros como padres podamos y también impulsarlos y ayudarles en las cosas que ellos saben hacer. Nosotros debemos de ayudarles y promoverlos en sus talentos, en sus destrezas, y ayudarles para que ellos sigan el camino correcto por el que deben andar. No solamente en la palabra de Dios, no solamente en el seguir los pasos del Señor, sino también en las decisiones, en su andar de su niñez, cómo ellos deben comportarse con sus amiguitos, cómo ellos deben de expresarse con sus amigos, con las personas mayores, el respeto, la moral, la enseñanza. Enseñarles que ellos sean buenos amigos, buenos hermanos, buenos hijos, buenos primos. Mostrarles el camino correcto. Y nosotros, si leemos en el versículo 6, está ese versículo que dice: instruye al niño en el camino, en su camino. Pero en el versículo 5 nos dice cuál es ese camino. Fíjense, dice: espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que cuida su alma se alejará de ellos. Hermanos, el camino correcto, y si lo vemos dentro del libro de Proverbios, es la sabiduría y la vida bajo el temor y la guianza del Señor. Ese es el camino correcto que tú y yo debemos de enseñarle. Y sobre todas esas cosas, lo demás vendrá por añadidura. Nosotros vamos a enseñarle a tomar buenas decisiones, a lo que deben ser, pero siempre debe estar por encima de todo enseñarles que ellos deben andar y trazar el camino de la mano del Señor. Pero el verbo acá de instruir significa dedicar. Es decir, dedica tu vida para enseñarle a ese niño el camino por el que debe andar. Dedica ese niño, conságralo para el Señor, para que Él les sirva. Tú no sabes qué sucederá en el futuro, tú no sabes lo que pasará cuando Él sea grande, pero descansa en el Señor, quien es, quien cuida y vela de Él. ¿Tú hiciste tu buen trabajo como padre? Descansa en el Señor. Descansa en el Espíritu Santo que está morando en ti y que mora en Él, si ha aceptado al Señor como su Salvador. Dedica a tu hijo a Dios. Y yo siempre he dicho que el mejor regalo que mis padres me han dado es conocer al Señor y poder servirle al Señor. Yo recuerdo que de 7 años yo iba a la iglesia de niños allá en Maracaibo a tocar una tambora en los cultos dominicales. Y a veces mis papás no se querían levantar porque habían trabajado todo el fin de semana y no podían. Y yo, si yo agarraba y los levantaba y le decía: no quieren ir, bueno, dame para el pasaje. Y yo agarraba de 7 años un bus que pasaba enfrente de la casa y me dejaba en la iglesia, La Cruz, en el centro de la ciudad. Y después me devolvía con algún hermano. Mis hermanas y yo hacíamos, porque ellas servían también en la iglesia de niños, hermanos, porque me apasionaba y me apasiona servirle al Señor. Y no me estoy mostrando aquí, y Dios me guarde de mostrarme como un ejemplo aquí de santidad y perfección, sino hablo de mi vivencia, la importancia que es que nosotros le enseñemos a nuestros hijos el amar y cuidar la casa del Señor, el servirle al Señor, pero sobre todas las cosas amar al Señor. Hermano, no nos cansemos de guiar a nuestros hijos y de ser ejemplo y testimonio para ellos, porque aun cuando fuere viejo, dice que no se apartará de ese camino. Y los proverbios, como bien los estudiamos en la célula, no son promesas, son principios. Yo no le estoy vendiendo aquí una mentira, porque usted puede decir: bueno, pero es que yo desde pequeño le enseñé a mi hijo los caminos del Señor y ahorita está muy apartado. Ore al Señor, clame al Señor, descanse en su poder y en su bondad. Hay una historia de un pastor que contaba que había un predicador muy famoso en Inglaterra, el cual a los 15 años un joven se le acercó y le predicó el evangelio. Y a esa edad de 15 años él no quiso escucharla, no le importó, lo vio porque estaba en las cosas de la juventud. Pero dice que cuando tenía 85 años estaba retirado en el campo y estaba trabajando, ya retirado, pensionado, en sus quehaceres del campo. Y dice que estando sentado en una piedra descansando, tomando un vaso frío de agua, recordó el sermón que a sus 15 años ese joven le había hecho.
Y dice que se postró al suelo y clamó al Señor y fue hasta la primera iglesia que habían encontrado en la ciudad, buscando y suplicando al Señor. ¿Qué le quiero decir? Usted siembra la semilla, que el Señor es el que se encarga de dar el crecimiento. Trázale la ruta por la que debe andar dependiendo de Dios. Clama al Espíritu Santo para que obre primeramente en ti y te ayude a ser un padre, una madre, un familiar, un adulto de bendición y edificación para la vida de todos los niños que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Los adultos deben dar un ejemplo vivo de fe y conducta cristiana para guiar a los niños. Y en tercer y último lugar, demostramos el amor y el cuidado a nuestros niños, cuidándolos y protegiéndolos física y emocionalmente. Hermanos, nosotros somos seres emocionales. Dios nos hizo con emociones. Y nosotros tenemos que tener emociones sanas. Y debemos de cuidar de que nuestros hijos tengan emociones sanas. Y en primer lugar es que debemos de proveer un entorno seguro y amoroso para nuestros hijos, para nuestros niños. Efesios 6:4 dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Creemos un ambiente en nuestro hogar donde los niños se puedan sentir seguros y amados. Un lugar donde los niños quieran llegar a su casa porque sienten paz, porque sienten seguridad, porque dicen: no hay otro lugar como estar en mi casa. Porque allá yo me siento tranquilo y seguro con mis padres. Yo me siento amado con ellos. Yo me siento cuidado por ellos. Ellos me demuestran, y aunque me disciplinan y me corrigen, ellos me aman. No hagamos cosas para humillarlos. No hagamos cosas para avergonzarlos, y mucho menos en público. Muchas veces queremos decirle: desobedeciste, ven y te voy a pegar delante de todos tus amiguitos para que te dé pena. No lo haga, no humille a su hijo. ¿O acaso a usted Dios lo humilla en público? Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos haciendo cosas que no debemos hacer, el Señor nos llama en lo secreto. El Señor nos corrige en lo secreto. Ahora, cuando ya nos ha llamado tanto que no queremos hacer caso, el Señor te va a exponer. Pero en primera instancia no corras con ira y con rabia a querer humillar y exponer a tu hijo. No se trata de ser un maltratador para demostrar qué fuerza tengo, sino alguien que pueda disciplinar con amor y con autoridad. Y la Escritura dice que debemos de corregir a nuestros hijos, que hay que disciplinarlos. Y muchas veces hay que darles una nalgadita. Pero una cosa es corregirlos, y otra cosa es maltratarlos y hacerles daño. Se veía en las noticias la historia de una madre que ella, para que el niño dejara de hacer las cosas que le decía que no hiciera, le apagaba el cigarro en sus manos, quemándolos para que él viera las marcas y se acordara que eso no lo tenía que volver a hacer. Hermanos, no es lo mismo que nuestros hijos nos tengan respeto a que nos tengan miedo. No es nada lo igual. Porque cuando nos tienen respeto, nos vamos a convertir en sus confidentes. Y sus niños podrán acercarse a decirle y a contarles todo lo que sucede en su vida con confianza, porque sabe que papi y mami me va a escuchar y me va a ayudar a dar una solución. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo en esta carta de Efesios: no provoquen a ira a sus hijos. Y nosotros podemos provocarlos a ira cuando somos demasiado críticos con ellos. ¿No han escuchado a esos padres que no ven nada bueno de los hijos? Que todo el tiempo es criticándolos por todo lo que hacen mal. Y esto no se trata de malcriar a nuestros hijos, no. Muchas veces nosotros como padres le colocamos metas inalcanzables a nuestros hijos. Y lo peor de esto es que nunca entonces estaremos satisfechos de los resultados que ellos van a obtener. Y sabe, esto va a atormentar a nuestros hijos, porque ellos van a decir: yo nunca puedo satisfacer a papi. Yo nunca voy a poder hacer algo que traiga satisfacción para mis padres, porque le estamos colocando metas muy altas, a lo mejor para su edad.
Yo recuerdo en bachillerato una amiga que sacaba 19 y se ponía, en bachillerato, se sentaba en un rincón a llorar porque sus padres le iban a pegar, porque tenía que ser un 20. Y no vaya a decir los jóvenes que están aquí que 10 es 10 y los demás es lujo. Hay que sacar buenas notas, hay que ser responsable. Pero para la cultura judía, esto era algo nuevo lo que el apóstol le estaba diciendo. Esto era un escándalo a lo mejor para ellos. Y Dios les estaba ordenando a ellos, hey, esos niños que tú tienes ahí, sus sentimientos, sus emociones importan. Vela y cuida por ellos, de que no los desesperes, de que tú no los provoques a ira, humillándolos, criticándolos por todo, buscándole siempre las 5 patas al gato para ver cómo podemos, bueno, hiciste esto bien, pero pudiste haber hecho esto, esto y esto y esto. Nunca va a ser suficiente. O comparándolo, no es que, bueno, tú sales, o cuando la madre dice, tú saliste así, te paruco como tu padre. Deberías de ser como otro hermano, ese sí es inteligente. No haga eso. Cuide sus palabras, cuide su expresión, cuide lo que usted dice, porque eso se siembra en el corazón de su hijo, aunque usted no lo crea. Cuando haya que disciplinar, hay que hacerlo, pero sin maltratar. Seamos personas que le demuestran amor, protección y cuidado. No criemos niños violentos, iracundos y vengativos. Enseñémosles valores que estén sustentados en la palabra de Dios. Criarlos en la disciplina del Señor y entrenar y amonestar. Te corrijo, te amonesto, pero yo como padre te impulso y te ayudo para que tú puedas cambiar y ser mejor cada día. ¿Ve la diferencia? Yo te disciplino y yo te voy a corregir, pero también te voy a ayudar para que lo hagas. Y eso no lo hace Dios con nosotros también. Porque junto con la prueba no nos da Él una salida. Porque cuando estamos siendo probados y estamos siendo probados por Él, disciplinados por Él, Él mismo no es quien nos consuela. El Dios que te corrige es el Dios que también te sustenta y te ayuda. Y esto lo podemos lograr ¿cómo, hermano? Con la Escritura. 2 Timoteo 3:16, que por allí está. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Disciplinemos y criemos amparados en las Escrituras, criándolos apoyados en la palabra de Dios. Y por último debemos apoyar y alentar a los niños. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Nosotros como padres no debemos de ser motivo para desalentar, desanimar a nuestros hijos. Más bien estamos para apoyarles, impulsarles a su carrera y para lo que deben hacer. Prepararlos para que sean unos buenos competidores y sean personas excelentes en su andar, en todo su peregrinar en esta vida. Animarle y apoyarle con esfuerzo. La idea es no estar generando contiendas y pleitos a cada instante con su hijo. No seamos toscos en nuestra manera de hablarles. Tengamos paciencia, tengamos compasión, tengamos misericordia cuando hablemos con ellos. Ellos son más pequeños que nosotros. Cuando usted no sabe, cuando ellos los ven y usted le habla fuerte, tan fuerte, con molestia y a veces sin razón alguna, con solamente mirar su cara, hermano, usted sabe que lo que está haciendo no está muy bien. Nuestros niños acuden a nosotros porque nos ven como su ayuda y protector. No rompamos la confianza y el amor que ellos tienen por nosotros, pues su amor por nosotros es puro, sincero, genuino y sin interés. No quebrante eso. No rompa ese amor que su hijo le da. Niños que se desalientan son niños que no se sentirán amados y pensarán que son un estorbo. Y sabe que se van a convertir en una presa fácil para este mundo. Debemos alentarlos y sazonar nuestras palabras con la gracia que el Señor ha derramado en nosotros. ¿El Señor ha derramado gracia en ti? ¿El Señor te ha mostrado misericordia? ¿El Señor te ha mostrado compasión? Demuéstralo también con tus niños. Ahora, hermanos, ¿qué vamos a hacer con estos regalos para concluir? Debemos cuidarlos, amarlos, respetarlos, instruirlos en el temor a Jehová, enseñarles el valor que tienen en Dios y lo valiosos que son ellos también
para nosotros. Valiosos para Dios, valiosos también para nosotros. Los niños tienen un gran valor para Dios y por esa razón deberíamos tenerlo para nosotros. Y esto lo reflejamos instruyéndolos en el temor a Dios y a tomar decisiones sabias en su vida, cuidándolos y protegiéndolos física y emocionalmente. Ahora yo te pregunto, ¿te has equivocado? A lo mejor tú dirás, Gerardo, en verdad lo he hecho mal. Yo también lo he hecho mal en algunas veces. Ninguno aquí nacimos expertos en ser padres, pero nos hemos equivocado. Hoy es el día oportuno para que tú puedas correr al Señor y decirle que te perdone por haber a lo mejor sido un padre tan tosco, tan controlador, a veces hasta tan sobreprotector que también les hace daño a los niños. Y decirle, Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo me guíe y me ayude para yo ser un padre que te glorifique a ti, pero que también valore y ame a su hijo como tú lo amas. Hoy hay gracia para ti, para mí, para que podamos arrepentirnos y poder comenzar a vivir siendo padres, madres, tíos, abuelos, adultos que amen a los niños, que amen a sus hijos conforme a la palabra de Dios, conforme al amor que Dios ha derramado. ¿Se anima? ¿Está dispuesto a hacerlo?